cuatro válvulas en el corazón. Dos válvulas que permiten la salida de la sangre de los ventrículos, que se llaman válvulas sigmoideas, sigmoidea aórtica y sigmoidea pulmonar, y dos válvulas que permiten la entrada de sangre a los ventrículos, que son las válvulas tricuspidia en el lado derecho y mitral en el lado izquierdo, ¿no? Ahora vamos a tratar acerca de la obstrucción de esta válvula, la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿ya? En el lado derecho y en el lado izquierdo. Vean cómo el ventrículo izquierdo es una cavidad que contiene unas paredes musculares gruesas, ¿no? Unas paredes musculares bien gruesas. En cambio, el ventrículo derecho es una cavidad pequeña con paredes delgadas, ¿no? Ese es el septum interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Y por qué es eso? Porque el grosor del músculo cardíaco, la cantidad de células, depende de la cantidad de fuerza que tenga que ejercer el ventrículo. Si el ventrículo tiene que manejar presiones sistémicas, es decir, presiones altas, que son 4 veces superiores a las del ventrículo derecho, la masa muscular también tiene que ser mayor. Y para eso, las válvulas también tienen que ser diferenciadas. La válvula que está en el lado izquierdo, la válvula mitral, tiene que tener la capacidad de soportar altas presiones. Porque si no es como una válvula, es como esta puerta, la hoja de esta puerta. Si es que no hacemos que tenga un buen cierre, esta puerta con un cierre, con una fuerza intensa que empuje de atrás, puede venirse para acá, puede vencharse. Entonces tiene que estar bien diseñada, no solamente la hoja, sino también el marco de la puerta, ¿ya? Es por eso que el ventrículo izquierdo y el aparato valvular mitral tiene músculos papilares gruesos, bien desarrollados, y cuerdas tendinias también bien desarrolladas. Siguiente. Entonces, solamente para representar, este gráfico se va a repetir en casi todas las clases porque nos permite evaluar para qué sirve cada parte del corazón y qué partes tiene, ¿no? Básicamente, las válvulas aurículo-ventriculares que separan la aurícula derecha del ventrículo derecho y la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo van a estar desarrolladas de acuerdo a la función que deben cumplir. Estas válvulas van a ser afectadas fundamentalmente por determinadas patologías. Ya pusimos en otro gráfico patologías inflamatorias, infecciosas, degenerativas, traumáticas, un montón de patologías que pueden afectarlas. Y los signos que nosotros vamos a encontrar cuando estén afectados van a depender de la función que cumplen. Pero no podemos examinar a un paciente, investigar qué es lo que tiene, indagar los síntomas, reconocer los signos, si es que no comprendemos qué enfermedades la van a atacar. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos, para recordar, ustedes deben conocer qué presiones maneja el lado derecho, qué presiones maneja el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir saber si es que el circuito menor de la circulación pulmonar está alterado o el circuito mayor de la circulación pulmonar sistémica está alterado. Siguiente. Y acá están las presiones. Vean, la presión de la aurícula derecha varía entre 0 y 8 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? En determinado momento del ciclo cardíaco, la presión está oscilando, ¿no? Ustedes saben, la oscilación de la presión de la aurícula derecha varía de acuerdo a las ondas, ¿no? Y en el ciclo cardíaco, la onda A, C, D, que en algún momento, probablemente en el descenso a X o Y, puede llegar a 0, ¿ya? Incluso puede ser mucho menor, puede ser menor de 0, pero el promedio, la presión media, está entre 0 y 8 milímetros de mercurio, ¿ya? En cambio, en el lado izquierdo, vean cómo está 1 o 2 milímetros por encima la aurícula izquierda. A pesar que son cámaras de baja presión, el lado izquierdo tiene 1 a 2 milímetros de mercurio por encima del lado derecho. Esto es muy importante y lo vamos a ver cuando en la última clase veamos las cardiopatías congénitas. ¿Por qué la presión de la aurícula izquierda tiene que tener una presión ligeramente superior a la de la aurícula izquierda, ligeramente superior a la aurícula izquierda? Para que una estructura que ustedes conocen en anatomía, han visto el foramen oval,
que está abierto en el vientre materno se cierre apenas nazca el paciente, ¿no? Apenas nazca un individuo, el foramen oval se cierra gracias a esta diferencia de presiones, ¿ya? ¿Cuál es la presión en el ventrículo derecho? En el ventrículo derecho, si la presión en la aurícula derecha puede ser 0, la presión en el ventrículo derecho también sería 0. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes saben que el flujo de los líquidos y cualquier flujo varía de una zona de alta presión a baja presión, ¿no? Si tenemos un lago que es plano, la sangre no va a fluir. Para que haya fluido, para que un río transcurra, la parte inicial del río tiene que estar más alta que la parte final. Tiene que haber por lo menos una energía potencial para que la energía cinética transcurra, ¿no? Entonces, la sangre, si es que acá fuese la presión mayor, la sangre iría en sentido contrario, ¿ya? Y la presión acá en el ventrículo derecho sí es mayor en algunos momentos. En la sístole ventricular, cuando el ventrículo se contrae, la presión en el ventrículo derecho es mayor. Por lo tanto, la válvula tricúspide tiene que estar cerrada y funcionar adecuadamente, si no esta presión se va a transmitir hacia la aurícula, ¿ya? Por eso la válvula tiene que funcionar correctamente. Y las presiones del ventrículo derecho varían entre 15 y 30 milímetros de mercurio, ¿ya? En la presión sistólica, pero la presión diastólica puede ser tan baja como 0 y también hasta 8 milímetros de mercurio. De tal manera que si ustedes sacan una presión media, la presión media no debe ser mayor de 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? 10 a 15 milímetros de mercurio, la presión media. En el lado izquierdo también sucede lo mismo. Si la aurícula izquierda tiene presiones de 1 a 10, para que en diástole se llene el ventrículo izquierdo, las presiones mínimas tienen que ser también bajas, de 3 a 12 milímetros de mercurio, ¿ya? 3 a 12 en diástole, pero en sístole las presiones tienen que ser altas, de 100 a 140 para vencer a la presión de la aorta y para que haya un flujo anterógrado, en sístole, por lo menos, ¿ya? Entonces, para que se llene la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral tiene que abrirse. Y se abre solamente si es que la presión en la aurícula izquierda es más alta, ¿ya? Memorícense esas presiones: aurícula izquierda 1 a 10, aurícula derecha 0 a 8, ventrículo derecho 15 a 30, ventrículo izquierdo 100 a 140 de sistólica y diastólica 0 a 8 y 3 a 12, ¿no? ¿Qué notamos ahí? Que las presiones del ventrículo izquierdo son casi 4 veces las presiones del lado derecho, ¿no? Es decir, maneja presiones 4 veces mayores, ¿ya? ¿Por qué es importante saber eso? Porque miren, hemos dicho que estos dos corazones, el derecho y el izquierdo, están conectadas en serie. ¿Qué significa? Que los 5 litros por minuto de sangre que expulsa el ventrículo derecho deben ser recibidos por el ventrículo izquierdo, ¿ya? El pulmón recibe esa cantidad de litros por minuto que recibe la circulación periférica. Por lo tanto, si conocemos la fórmula de gasto cardíaco, presión y resistencia, nos daremos cuenta que para que la presión esté alta sin que el gasto cardíaco o flujo se altere, la resistencia debe ser menor o mayor, ¿no? Por lo tanto, la circulación pulmonar tiene menor resistencia que la circulación sistémica, para que el gasto cardíaco sea el mismo y para que las presiones sean diferentes. Buenos días. ¿Ya? Bien. Entonces acá tenemos una representación horizontal de estas presiones. Vemos cómo la aurícula derecha tiene de 0 a 8, por lo tanto el flujo solo debe ser en diástole, en la presión diastólica, ¿no? Para que haya un flujo anterógrado. En la arteria pulmonar también, para que el flujo ocurra del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, solo puede ser en sístole. En los capilares pulmonares siempre va a haber, hacia los capilares pulmonares siempre va a haber flujo. ¿Por qué? Porque siempre la presión de la arteria pulmonar es mayor, ¿ya? De los capilares pulmonares a la aurícula izquierda siempre va a haber flujo porque las presiones de la aurícula izquierda y los capilares pulmonares son iguales. Son iguales. Es decir,
Si nosotros medimos la presión capilar pulmonar, vamos a tener la presión de la aurícula izquierda. Medir la presión de la aurícula izquierda es difícil, se puede, pero como clínicamente en la vida diaria es más complicada medir la presión de la aurícula izquierda directamente, midiendo la presión capilar pulmonar podemos deducir cuál es la presión auricular izquierda. ¿Ya? Igual, para que la sangre fluya de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, solo puede ser en diástole. Y para que el flujo sea del ventrículo izquierdo a aorta, solo puede ser en sístole. ¿Ya? Ya, siguiente. Ahora, esta es la forma como nosotros en la vida diaria medimos las presiones. Claro, en el laboratorio uno puede poner catéteres en un pecho abierto, en un animal o en un ser humano cuando está siendo operado. Podemos medirlo directamente, pero en una situación clínica, debemos tener materiales para poder medir la presión. ¿Ya? Siguiente, a ver. Siguiente, por favor. Siguiente. Retrocede. Ya. Miren, acá tenemos así como en el electrocardiograma, no hemos hecho electrocardiograma, lo veremos mañana. Nosotros tenemos unas coordenadas. En las ejes de las X tenemos el tiempo. En el eje de las Y tenemos las presiones. ¿Ya? Las presiones. Entonces se coloca un catéter en una determinada cavidad. En este caso vamos a ponerlo en la aurícula derecha. ¿Ya? En la aurícula derecha. Se pone un catéter en la aurícula derecha y con un transductor se registra en la pantalla la presión que tiene en ese momento la aurícula derecha, en cada instante, ¿no? Y vemos cómo la presión de la aurícula derecha va variando, va oscilando, conforme pasa el tiempo, va oscilando, ¿no? Y esas ondas representan las ondas A, C, B y el descenso X y Y. Este es el registro de la presión de la aurícula derecha. Vean cómo, si vemos la escala de presiones, es una presión muy baja. Este es 20 milímetros, 10 milímetros, 5, acá debe estar en 2 o 3 alrededor, ¿no? Por momentos será 1, por momentos será 5, ¿ya? En la aurícula derecha. Si nosotros el catéter seguimos avanzando y lo ponemos en el ventrículo derecho, hacemos que pase la válvula tricúspide, súbitamente la presión va a subir, sístole y diástole, sístole y diástole, sístole y diástole, con el pico máximo en sístole alrededor de 22, 23 milímetros de mercurio. ¿Eso qué significa? Que estamos registrando presiones del lado derecho, ¿no? Del lado derecho. Y vemos cómo la presión diastólica llega casi a cero, casi igual que la aurícula derecha, ¿no? Siempre la aurícula derecha tiene una presión un poquito mayor. ¿Para qué? Para que la sangre pase del lado de la aurícula al ventrículo. Si la presión del ventrículo diastólica sería mucho mayor, en diástole no habría flujo anterior, ¿ya? Si seguimos avanzando el catéter ya no en el ventrículo derecho, si no pasamos a la arteria pulmonar, vamos a tener registros de arteria, ya no de ventrículo. ¿Y cómo distinguimos que una onda de presión tiene registro de arteria? Hay dos características para saber que un registro de presión es de arteria. Primero, que las presiones arteriales siempre tienen incisura dícrota. ¿Ven acá? En el descenso tienen una incisura dícrota bien clara, acá. ¿Ya? En la rama descendente de la presión, ¿ya? Incisura dícrota. Y segundo, que la presión diastólica no baja a niveles de aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la válvula sigmoidea pulmonar se cierra y no permite que en diástole la presión de la pulmonar baje, la presión diastólica baje. ¿Ya? Entonces, esas son las dos características para distinguir una onda de presión. Si nosotros le mostraríamos así como un gráfico en amarillo solamente esta parte señalada, diríamos, esta curva de presión es de aurícula, ¿no? Porque tiene las ondas A, C, B, descensos X y Y. Si haría lo mismo acá, diría, este es ventrículo, porque la presión diastólica no es tan baja y tiene una incisura dícrota. Si les muestro esta curva de presión en amarillo, diríamos, esta es una presión de una cavidad ventricular. ¿Por qué? Porque la presión sistólica no es es alta, pero la diastólica es baja, ¿no? Y no tiene incisura dícrota. Y esto también es una presión de aurícula izquierda, ¿no? Y vean cómo la presión,
Mire, este no es aurícula izquierda, es la presión capilar pulmonar. Porque con un catéter se llega fácil al capilar pulmonar, pero es difícil llegar a la aurícula izquierda, como vamos a ver después. ¿Ya? Las presiones de la aurícula izquierda o capilar pulmonar son mayores que del lado derecho. Esta es la forma de la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media, ustedes ya saben, me imagino que eso ya lo saben, no tenemos por qué recordarlo. ¿Ya? Siguiente. Ahora, algo fundamental para comprender cómo va a ser la semiología en el caso de una patología valvular es conocer la anatomía. ¿Y para qué sirve la válvula? Ya hemos dicho que la válvula mitral regula el flujo sanguíneo. En sístole permite que el flujo sea anterógrado y en diástole evita el flujo retrógrado. ¿Ya? Y el aparato valvular, o sea, no se trata solamente de la válvula, no es asunto, como les dije antes, no es asunto solamente de que la válvula esté íntegra, funcione bien, es todo el aparato. Y el aparato consta no solamente de las hojas de las válvulas, los velos, sino también del marco de la puerta, es decir, el anillo valvular, el anillo donde se insertan los velos, las cuerdas tendíneas, que son las que tiran los velos, los músculos papilares y obviamente inclusive el tamaño del ventrículo y del aurículo izquierdo. ¿Ya? Es decir, si esa es la válvula mitral, no solamente son importantes las dos hojas de la puerta, los velos, es importante también las cuerdas tendíneas que jalan, el músculo que jala, el músculo papilar, el anillo donde se inserta e incluso el ambiente o las cavidades ventriculares en este lado y auriculares en el lado siguiente, ¿no? O sea, todo eso influye en el funcionamiento valvular. Si el ventrículo se altera, la válvula no va a funcionar bien. Si la aurícula se altera, la válvula no va a funcionar bien, se va a deteriorar, ¿no? No solamente son los velos. Siguiente. Y acá tenemos el esqueleto, una representación del corazón. El mismo gráfico, vean cómo cuando vemos, si trazamos si hacemos un corte a nivel de esta zona, esta zona se llama anillo fibroso, que separa las aurículas de los ventrículos. ¿Ya? Que separa las aurículas de los ventrículos. ¿Y por qué tiene que separar las aurículas y los ventrículos? Por dos razones. Primero, tiene que ser un esqueleto lo suficientemente fuerte que no se mueva con los latidos cardíacos, que no tenga músculo. ¿Para qué? Porque el músculo hace que se acorte. En cambio, el anillo tiene que ser estático. El marco de la puerta no puede estar variando con cada movimiento, tiene que ser fijo, estático. Por eso es un anillo fibroso. Y en segundo lugar, porque tiene que ser un tejido aislante. El músculo cardíaco, al igual que el músculo, que las neuronas, que las células cerebrales, tienen la capacidad de despolarizarse. Las células de nuestra piel no se despolarizan. Mantienen un potencial de acción, pero no se despolarizan. Las células cerebrales sí se despolarizan espontáneamente o con estímulos. Y las células del corazón también se despolarizan con un estímulo. ¿Ya? Es decir, las células del corazón tienen que transmitir el impulso eléctrico de una célula a otra célula. Si yo electrocuto a su compañera con corriente eléctrica, si es que no se están tocando cada uno de ustedes, la electricidad no viaja por ustedes, ¿no? Pero si solamente, pongamos que todos los que están en las dos filas anteriores se dan la mano, yo electrocuto a ella y todos ustedes se electrocutan excepto los que están atrás. ¿Comprenden? Para eso sirve ese esqueleto fibroso. Toda actividad eléctrica que sucede en la parte de arriba no se transmite en la parte de abajo. ¿Ya? Y también me sirve de soporte. Entonces, cuando hacemos el corte de esta zona, vamos a ver que en este nivel se insertan los velos. Y si lo vemos desde arriba, desde la parte superior, de arriba hacia abajo, vamos a ver el esquema que está allá. Vamos a ver que delante del corazón, acá, está la válvula pulmonar, atrás en el medio, la válvula aórtica, al lado izquierdo está la válvula mitral con
el velo anterior y el velo posterior. En el lado derecho va a estar la válvula tricúspide con el velo anterior, el velo posterior y el velo septal, los tres velos, ¿ya? Cuando está abierta la válvula, viéndola desde arriba. Cuando está cerrada la válvula viendo desde arriba, la vamos a ver así, ¿no? La válvula sigmoidea aórtica ya no abierta, como si fueran tres nidos de paloma, ¿no? Sino, y acá también la pulmonar también como tres nidos de palomas cerradas, sino abierta, así, ¿no? Válvula aórtica abierta, válvula pulmonar abierta, válvula aórtica abierta, ¿ya? Y cuando las válvulas aórticas están abiertas, significa que las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Acá vemos la válvula mitral cerrada y la válvula tricúspide abierta, perdón, cerrada también, ¿no? Acá vemos el aparato subvalvular, los velos están acá, la cuerda tendínea, el músculo papilar. Los músculos papilares del lado derecho son más pequeños, porque el ventrículo es más pequeño. Las cuerdas tendíneas también son más pequeñas. Siguiente. Acá lo vemos de mayor tamaño, Esta es la válvula mitral, esta de acá. Vean qué forma tiene. Es como la sonrisa de un guasón, ¿no? Igualito, ¿ven? La válvula mitral. La parte que está hacia arriba, hacia la parte anterior, es el velo anterior y medial, ¿no? Medial, porque esto está en el lado izquierdo, por acá está la línea media, anterior y medial. Y la otra es el velo posterior y lateral, ¿ya? Es la disposición que tiene. La válvula tricúspide también, ven cómo tiene tres velos, un velo que está pegado al septum interventricular, entre los dos ventrículos, el que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Este es el velo septal. El velo posterior, que está cerca de la parte posterior del corazón, y el velo anterior, que está cegado. La tricúspide tiene tres velos, la mitral dos velos. Acá vemos la válvula mitral, pasa. Acá vemos la válvula mitral. Aquí, obviamente, este es un gráfico. En la vida real se ve así de feo. ¿Ya? Ven, el velo anterior, ¿cómo se ve? Todo festoneado, ¿no? Y esto es una válvula normal. Vean los bordes, están divididos casi en tres partes, ¿no? Y acá también, el velo posterior también arrugado en tres partes. Decimos que la parte 1, básicamente son casi tres segmentos en el velo posterior. El medial o P2, el lateral o P3 y el medial o, perdón, la medial P1, la lateral P3 y entre los dos el P2, ¿ya? Vean cómo hay unas hendiduras y está algo festoneado, ¿ya? Y el velo anterior no tiene esas hendiduras, pero más o menos lo dividimos de acuerdo al velo que se opone, ¿ya? Esa es la válvula mitral, de esa forma. Y tiene cuerdas tendíneas acá, múltiples cuerdas tendíneas, que se adosan desde el borde de los velos, que funcionan como especie de paracaídas hacia los músculos papilares, ¿no? Posteromedial y anterolateral. Siguiente. Las cuerdas tendíneas también tienen diversos grados, ¿ya? Primarias, llamamos primarias a las que están en amarillo, que unen el músculo papilar con el borde del velo, ¿ya? Puede ser el velo este es el músculo papilar posteromedial y este es el anterolateral. El anterolateral puede unirse no solamente al velo lateral, sino también al velo medial. Se unen los dos y ambos así, ¿ya? Con la finalidad de que en sístole deben de evitar que los velos prolapsen, ¿ya? Para evitar el prolapso de los velos, funciona como un paracaídas, ¿ya? Son las cuerdas primarias. Las secundarias son las que no se unen a los bordes, sino a la parte medial también, ¿ya? Y las terciarias son las que unen la pared libre, ya no el músculo papilar, con los velos, ¿ya? Son las tres cuerdas. ¿Qué pasa cuando una cuerda se rompe? Cuando una cuerda se rompe, los velos prolapsan, ¿ya? Prolapso significa, si se cierran así, el prolapso es cuando la puerta se viene para el otro lado. Prolapsa para el otro lado, ¿ya? Prolapsa. Y es más, a veces el velo queda libre, moviéndose así libremente, ¿ya?
Aquí veamos, ya vimos los velos, la forma que tienen los velos, ahora veamos la forma que tiene el anillo, donde se inserta, es decir, el marco de la puerta. Tiene una forma de V, la válvula mitral, el anillo de la válvula mitral. Vean acá, esta es la válvula mitral, el velo posterior, el velo anterior que es más grande, tiene una superficie mayor, el velo posterior es más pequeño, está más festoneado el velo posterior, de tal manera que podemos distinguir la parte P1, P2 y P3. ¿Ya? Podemos distinguirlo porque está más festoneado. Y lo que se opone a esta zona, podemos decir que es la A1, A2 y A3. ¿Ya? Más o menos, pero no está dividida el velo anterior, no tiene festones. Y veamos cómo el anillo donde se inserta la válvula mitral tiene dos características. Hay una parte, que es la parte de acá, que está insertada sobre músculo. Y al estar insertada sobre el músculo, varía de dimensión, ¿no? Varía de dimensión de acuerdo a cómo se contrae o se dilata el corazón. Y tiene una zona fibrosa, es acá. Esta zona de acá, es como una D. Esta es la zona muscular en negro y la zona fibrosa que está en rojo, que se llama cortina mitroaórtica. ¿Por qué se llama cortina mitroaórtica? Porque separa la válvula mitral de la válvula aórtica. Es decir, ese es el punto en el que, en condiciones normales, la cortina mitroaórtica separa la válvula mitral de la válvula aórtica. ¿Ya? O sea, están en continuidad. Es decir, esta zona sería la cortina mitroaórtica. Esta zona de acá. ¿Ya? Esta zona de acá. Siguiente. ¿Por qué es importante eso? Cuando el corazón se dilata, crece, la parte que se dilata no es la zona de la cortina mitroaórtica, sino la que está adosada al músculo. ¿Ya? Cuando hay dilatación, cuando crece el marco de la puerta. ¿Ya? Es como si el lugar donde se inserta la hoja no crece, sino crece la otra parte del marco. Siguiente. Y obviamente cuando el marco crece, obviamente los velos ya no van a cerrar, ya no van a coaptar, sino que van a estar abiertos, ¿no? Va a haber una incompetencia de cierre. Y al no cerrar bien, va a haber un flujo en sístole de ventrículo hacia aurícula, ¿no? Eso se llama insuficiencia. Siguiente. Y luego, les dije ya anteriormente que repasen el diagrama de Wiggers para que conozcan bien esto. Vemos acá, este es el punto donde se cierra la válvula mitral. Este es el punto donde se abre la válvula aórtica. Aquí es el punto donde se cierra la válvula aórtica y acá es el punto donde se abre la válvula mitral. ¿Ya? ¿Dónde ocurre el primer ruido? ¿En el cierre de qué? O sea, acá. Acá ocurre el primer ruido. Bajamos, primer ruido. ¿Ya? ¿Dónde ocurre el segundo ruido? Cierre la válvula aórtica. Cierre de la válvula aórtica. Acá, segundo ruido. ¿El tercer ruido en qué momento ocurre? Allá es Después de que se abre la válvula mitral, ¿no? Si acá se abre la válvula mitral, cuando empieza a haber flujo al ventrículo, aquí ocurre el tercer ruido. ¿Ya? Y el cuarto ruido, antes de la sístole, siguiente, ¿no? Antes de la sístole, para que el ventrículo se llene un poco más, la aurícula se contrae y ocurre el cuarto ruido acá, ¿no? El cuarto ruido, antes del primer ruido. ¿Ya? Entonces, pero para que esto ocurra, las válvulas tienen que funcionar bien. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una válvula, cuando una puerta... vamos a imaginar que esta es la válvula mitral. ¿Ya? Entonces estamos viendo la válvula mitral. Cuando inicia la sístole, se cierra la válvula, ¿no? Y suena, primer ruido. ¿Ya? ¿Qué pasa si la válvula no cierra? El ruido se apaga, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa si esta válvula que no cierra tampoco se abre bien? Pues está dura o está rígida. Hay un chasquido. ¿Ya? Un chasquido que se llama chasquido de apertura. ¿Ya?
¿En qué momento ocurre el chasquido de apertura? En el momento que se abre la válvula. ¿Dónde ocurriría el chasquido? Aquí, Ahí, sí. en este momento, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos los cuatro momentos, ¿no? Aquí ocurre la diástole. Tres periodos de la diástole, ¿cuáles son? Llenado rápido, diastasis, y llenado. un momento en el que acá se llena rápidamente y acá las presiones entre aurícula y ventrículo son iguales. Y cuando las presiones entre aurícula y ventrículo son iguales, no hay flujo. Ese periodo se llama diastasis. ¿Ya? Diastasis. Pero luego al final de la diástole, cuando ya va a empezar la sístole, ocurre el periodo de contracción auricular. De contracción auricular. Las tres fases de la diástole, ¿no? Ya. Si la válvula, ¿en qué momento está abierta la válvula mitral? Acá, ¿no? ¿Y en qué momento se cierra? Acá. En ese periodo, entre esos dos momentos, la válvula mitral está abierta, ¿no? Por lo tanto, el flujo va a ocurrir de la aurícula al ventrículo, ¿sí o no? Para que haya flujo, ¿qué tiene que haber? La presión de la aurícula tiene que ser mayor que la presión del ventrículo. Si la presión de la aurícula es en amarillo, la presión del ventrículo es en azul, ¿no? Vean como en todo momento la presión de la aurícula es ligeramente superior a la presión del ventrículo, ¿no? No importa que sea un solo milímetro de mercurio, ¿ya? No importa que sea un solo milímetro de mercurio, la presión, el flujo se va a producir porque hay diferencia de presiones. Obviamente, cuanto más presión ejerzo, más rápido se mueve. Imaginen este celular. Si es que yo empujo con mi mano acá el celular, este celular va a avanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí le ejerzo 2 milímetros de mercurio y acá no hay nada de presión, sigue avanzando. Pero si yo acá empujo 2 y acá pongo 2, no avanza. Solamente va a avanzar cuando acá sea superior la fuerza que ejerzo acá. ¿Ya? Y si acá pongo 30 milímetros de mercurio y acá solamente 1, va a avanzar más rápido. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Eso sucede acá. Acá tenemos una diferencia de presiones, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque la válvula mitral está abierta. Cuando está totalmente abierta, si la puerta es grande, no necesito ejercer mucha presión para que en un terremoto salgan todos por esa puerta, ¿no? Pero ¿qué pasa si en un terremoto se me ocurre solamente abrir ahí, para que pasen así de perfil, son simplemente? Se van a demorar más y si quieren salir más rápido, ¿qué van a hacer? Se van a empujar para que haya más presión con relación allá, para que puedan pasar más rápido, ¿no? Pero al empujarles, apenas pasen van a salir disparados, ¿no? Porque les estoy empujando. Claro, acá no voy a poder sacarlo, pero esa fuerza con que han salido, cuando ya lograron pasar, van a salir disparados. ¿Comprenden? Van a ir con mayor velocidad, van a salir lanzados de la puerta. ¿Ya? Por acá no, por acá por más que empujen van a ir a poca velocidad. Pero apenas atraviesen este orificio, van a ir con mayor velocidad. Esa mayor velocidad que ocurre apenas pasan el orificio, auscultatoriamente se manifiesta como un soplo. Como un soplo. Mientras la puerta está bien abierta, no va a haber ningún soplo porque el flujo no va a ser turbulento, va a ser un flujo laminar. Van a salir laminarmente todos. Pero para pasar por ese orificio, van a tener que, primero, conforme se acercan a este punto, se van a ir acelerando, pero cuando lleguen acá, van a empezar a salir disparados. Ese incremento de la velocidad del flujo se va a manifestar como un soplo. ¿Ya? Y algunas veces ese soplo que es una onda sonora, se va a transformar en una vibración que va a poder ser palpada, ¿no? En el costado de allá, en el ambiente del costado, van a identificar esa salida, ese flujo turbulento como una vibración, ¿ya? No solamente auscultatoria, sino palpatoria, ¿ya? Luego viene el periodo de, cuando se cierra la válvula, viene el periodo de contracción isovolumétrica, ¿ya? Se cierra la válvula con fuerza, el primer ruido es intenso, luego
cuando se alcanza la presión de la válvula aórtica, la presión de la aorta, cuando se supera la presión de la aorta, recién se abre la válvula aórtica y ocurre el periodo eyectivo. En el periodo eyectivo también vean la característica. La presión en azul es mayor que la presión en rojo. Y basta 1 o 2 milímetros de mercurio para que haya flujo. ¿Ya? Para que haya flujo. Pero estamos hablando de presiones mayores, estamos hablando de presión de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Contra la aorta, ¿no? Para que ocurra ese flujo. Pero como la válvula está bien abierta, la diferencia de presiones nunca es mayor de 1 o 2 milímetros de mercurio. ¿Ya? Luego, cuando ya expulsó toda la sangre, ya no tiene nada que expulsar, obviamente que la presión va a empezar a caer, sin necesidad que entremos en diástole, simplemente por el hecho de que ya no hay a nadie a quien empujar, simplemente la presión empieza a disminuir, empieza a caer, hasta que llega un momento en que la presión ya en la aorta es mayor que la del ventrículo y se cierra la válvula aórtica. ¿Ya? ¿En qué momento se abre? Se cierra en este punto que se denomina incisura dícrota. La incisura dícrota. ¿Ya? Y luego cuando la válvula aórtica ya está cerrada y la válvula mitral también ya está cerrada, empieza a haber el periodo de relajación isovolumétrica. Isovolumétrica porque por más que se relaje, como no entra nada de volumen, el volumen continúa siendo igual. Siempre. Ahora, ¿cuál es la etiología? Es fundamental para que puedan hacer un buen examen, tienen que investigar e indagar, hacer la anamnesis sobre qué etiologías pueden afectar a la válvula mitral. Y la válvula mitral puede ser afectado fundamentalmente la causa más frecuente es la etiología reumática, especialmente en países de bajos ingresos económicos con bajas condiciones sanitarias o sociales, ¿no? La fiebre reumática ha disminuido en los países de altos ingresos, ¿ya? Y la otra etiología, por lo tanto, la fiebre reumática afecta a personas más jóvenes, de menor edad, ¿ya? De menor edad. En cambio, en las poblaciones de mayor edad, poblaciones de más ingresos económicos, la etiología más frecuente es la degenerativa, que con los años las válvulas se deterioran, se llenan de calcio, es como si una puerta se oxidara, igual, ¿ya? Se llenan de calcio, se calcifican y se deterioran. Es una etiología degenerativa. Entonces son dos causas, las reumáticas y las degenerativas, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocasiona el daño, ese daño en la válvula? O lo que ocasiona es que la válvula puede tener dos problemas. O se estenosa, significa que la válvula no se puede abrir bien, o no cierra bien, ocurre la insuficiencia o incompetencia valvular. ¿Ya? O también puede ser dos, ni cierra ni abre bien, doble lesión, estenosis más insuficiencia, doble lesión ahora. Cuando hablamos de doble lesión mitral, cuando hablamos de doble lesión, no significa que estamos hablando de dos válvulas afectadas. ¿Ya? Estamos hablando de que la misma válvula tiene doble lesión, insuficiencia y estenosis. ¿Ya? Bien. Normalmente, una válvula mitral tiene un área de 4 a 6 centímetros cuadrados. ¿Ya? 4 o 6 centímetros de área. ¿Ya? Cuando la obstrucción es leve, es de 1.6 a 2 centímetros cuadrados y moderada de 1.1 a 1.5 centímetros cuadrados y severa de 1.0 centímetros cuadrados. ¿Ya? Aunque actualmente ya se considera que desde 1.5 ya es severo, ¿no? Ya es severo. Fundamentalmente con fines de tratamiento. ¿Ya? Con fines de tratamiento. 1.5 ya es severo. Y también habíamos dicho, si la válvula está estenótica, el gradiente, o sea, la diferencia de presión entre un lado, una cavidad y la otra, va a ser mayor, ¿no? Entonces es severo cuando el gradiente, la diferencia de presiones, es mayor de 10 milímetros de mercurio. Una cavidad de otra, ¿ya? Siguiente.
Entonces, cuando nosotros tenemos una estenosis valvular, tenemos que recordar la forma, la morfología de la válvula, cómo es el aparato subvalvular, el tamaño de las cavidades, qué gradiente de presión tiene, el área de la válvula y qué otros compromisos puede ocasionar en el corazón siguiente. La etiología hemos dicho que puede ser reumática o no reumática. ¿Conocen la fiebre reumática? ¿Han hablado sobre eso? ¿No? Ya ahorita vamos a hablar un poquito. Degenerativa, cuando con los años ocurre calcificación de depósitos de calcio en el anillo valvular. La radioterapia, antes las radioterapias eran muy agresivas, ¿no? Ahora son mucho más selectivas. Ahora se envía mucho más precisa, es mucho más precisa la irradiación. Por ejemplo, en una tumoración mamaria, la irradiación es mucho más precisa, vigila casi únicamente al tumor, pero antes era casi todo el tórax se irradiaba, ¿ya? Y ocasionaba más daño a las válvulas. Otras enfermedades metabólicas como la enfermedad de Fabry, una neoplasia neuroendocrina, el carcinoide y algunas drogas que se usaban incluso para bajar de peso también ocasionaba daño valvular, ¿ya? Bien. Vean, esta es una tomografía y ustedes ya deben ver bastantes tomografías. Me imagino que no han visto tomografías, ¿no? ¿O no han visto? Todavía no. ¿Todavía no? En la época de la pandemia todo el mundo veía tomografías. ¿Ya? Miren, es como una placa de tórax que usa la radiación para ver las imágenes, los huesos, ¿no? Y vean cómo este es el corazón, han aplicado rayos X y se ven unas zonas blancas, ¿no? Habitualmente estas zonas blancas se producen cuando hay una zona densa, de alta densidad, como el hueso, ¿ya? Entonces esta zona del corazón está llena de calcio, calcificada, ¿ya? Calcificada, tiene bastante calcio, ha degenerado, ahí también, alrededor de este es el anillo mitral, y está lleno de calcio. Es una degeneración esclerótica, básicamente, esclerótica, degenerativa, ¿ya? Por lo tanto, ocurre más en ancianos. Cuando vemos una estenosis valvular en un anciano, decimos, esto debe ser degenerativo. En un joven debe ser reumático, ¿ya? Debe ser reumático. Claro que hay los jóvenes que tienen estenosis mitral reumática también pueden llegar ancianos y tener también fiebre reumática a una edad avanzada, ¿no? Pero por lo general, cuando diagnosticamos recién una patología mitral, si diagnosticamos en una edad tardía, probablemente sea degenerativa, ¿ya? Perdón un minuto. ¿Aló? Bueno. A ver. Y es frecuente, ¿eh? La degeneración cálcica de las válvulas es muy frecuente. Mira, el 40% de ancianos tienen calcio en el anillo mitral. En el anillo estamos hablando, no en el dedo, en el anillo, ¿no? Alrededor de la válvula, ¿no? Y en algunos puede producir estenosis o insuficiencia. Obviamente, tener un daño valvular, una edad avanzada con degeneración cálcica, le da alto riesgo. Y por lo general se prefiere no operar a los pacientes ancianos con un problema valvular cuando es degenerativo, porque se complican. Ese calcio, esto está calcificado y cuando se opera, trata de cambiar la válvula, se complica. A menos que sea muy imprescindible operarlo, se evita, se prefiere el manejo médico, ¿ya? Siguiente. La fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad que se produce por un germen, que es el estreptococo A, el grupo A, ¿ya? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Cuando viene un germen, ¿qué cosa da? Produce inmunidad. No, claro, en este caso sí. Pero un germen, ¿qué hace? Cuando se aloja un germen, daña y destruye. Claro. ¿Y cómo se llama? Endocarditis. Ah, ya, bueno. Cuando un germen ataca una válvula, se llama endocarditis. Pero en este caso no. En este caso el germen no llega a la válvula, ¿no? Sino que el germen ingresa, le da una faringitis o algunos una dermatitis, y el cuerpo, ¿qué hace? Produce inmunidad contra ese germen, el estreptococo del grupo A.
esa inmunidad, algunos antígenos de ese estreptococo que están en la superficie, que han sido reconocidos por el cuerpo, tienen cierta similitud con antígenos del endocardio. Entonces, cuando ya pasó el periodo infeccioso, esa inmunidad produce un daño al propio cuerpo, al propio endocardio, ¿no? Entonces, esa respuesta inmune exagerada y anormal es la que ocasiona, en algunos pacientes, el daño del endocardio. Produce primero una inflamación. ¿Por qué? La respuesta inmune, ¿cómo defiende el organismo? Produciendo inflamación, ¿no? Inflamación. Las células inflamatorias tratan de destruir al agente extraño, pero cuando se confunde y empieza a atacar a su propio cuerpo, esa inflamación va a dañar la válvula, ¿ya? Y no solamente daña la válvula, porque la válvula, como dice, tú eres válvula, ¿no? El tejido valvular tiene algunas estructuras, colágeno, material fibroelástico, que no solamente existen en la válvula, sino en otras, en articulaciones, en el tejido celuloso, muchas cosas. Entonces una enfermedad causa una inflamación en las articulaciones, en el corazón, en la piel, en el subcutáneo, incluso en el cerebro, ¿ya? Entonces es un proceso inflamatorio que puede afectar varios órganos. Entonces las fibras, este proceso inflamatorio que daña las fibras del colágeno va a dar ciertas manifestaciones clínicas. Entonces ustedes cuando hacen la anamnesis dicen, usted ha tenido episodios de faringitis a repetición, ¿no? En la niñez. Pues puede decir que sí, puede decir que no, pero ¿quién no ha tenido infección respiratoria? Eso no es suficiente para decir que ha tenido fiebre reumática, ¿no? Ha tenido artritis, enfermedad de las articulaciones, ¿no? A veces inflamada la rodilla, el codo, las manos, los pies, los tobillos, ¿no? Artritis, ha tenido imágenes como eritemas, ¿no? En forma circular que poco a poco se iban agrandando y el centro se preservaba, ¿no? Eso se llama eritema marginatum. Ha tenido algunos nódulos subcutáneos alguna vez, o ha tenido movimientos coreicos, movimientos anormales, así, movimientos anormales. Esos son criterios que nos ayudan a deducir que se trata de una fiebre reumática, ¿ya? O una cardiopatía reumática. Pero ¿qué es lo más importante? No solamente es eso, por eso se pregunta ampliamente. Habíamos dicho que es más frecuente en lugares socioeconómicamente menos desarrollados, ¿ya? Socioeconómicamente menos desarrollados. Que les voy a explicar después. Bueno, esta es la patología, lo vamos a ver cuando vean clínica, pero solamente para que vean que da unos cuerpos de ancho histológicamente, ¿no? Que afectan los nódulos, que se pueden ver en los nódulos subcutáneos, en las articulaciones, incluso en el corazón, en el endocardio también. Siguiente. Estas son las células de ancho características, parecen un gusano, ¿no? Parece un gusano, ¿sí? Es el núcleo, parece un gusano. La célula de ancho, siguiente. Y esa inflamación que se produce un par de semanas después de haber tenido la faringitis, causa una inflamación que va a dañar inicialmente el corazón y otros órganos. Pero si bien en las articulaciones solamente pasa como una inflamación y luego pasa y no causa ningún daño, cuando afecta al corazón, sí lo daña severamente. Entonces, la cardiopatía reumática es la más severa, es el órgano más afectado. Incluso los movimientos coreicos que ocurren en la fiebre reumática, esos movimientos coreicos son pasajeros. Lo máximo que duran pues son 2 años. 2 años con movimientos coreicos, pero luego pasa, ¿ya? Habitualmente duran unos meses, ¿no? Semanas, pero puede persistir hasta 2 años y luego desaparece, ¿no? Pero en el corazón no, produce un daño casi irreversible. ¿Y por qué? Porque el corazón está en constante movimiento. Cuando a ustedes les duelen las articulaciones, no la mueven simplemente, pero el corazón se contrae todo el tiempo, está sometido a un estrés permanente, de altas presiones y bajas presiones, ¿no? Incluso hay una fricción en el flujo sanguíneo que causa daño, ¿no? Entonces, una cardiopatía reumática sí
daña severamente el corazón. ¿Ya? ¿Y cuál es lo más frecuente? Lo más frecuente es que se afecte la válvula mitral, justo la válvula que está muriendo. La segunda en afectarse, la válvula aórtica. La tercera, la válvula tricúspide, ¿no? Y más raramente, casi no he visto nunca la válvula pulmonar, ¿no? También puede afectarse no solamente el endocardio, las válvulas, también puede afectarse el miocardio, ¿no? Una miocarditis, o el pericardio, dando una pericarditis, ¿ya? Es más frecuente en mujeres. Por eso la anamnesis es importante. Es más frecuente en mujeres. Y esta inflamación ocurre, la carditis reumática, entre los 5 y 15 años. Es decir, es difícil encontrar un paciente con cardiopatía reumática o carditis reumática si tiene 3 años o 2 años. 5 y 15 años. Son las edades que afectan a la carditis reumática. Y es difícil que a un adulto le dé una carditis reumática. A un adulto, una carditis. Carditis significa inflamación aguda. En ese momento se inflama el corazón. Porque con los años le da cardiopatía reumática, y es la secuela. Ya se produjo el daño de la carditis inicial, y con los años se produce la cardiopatía reumática. Es la secuela. ¿Ya? Carditis, inflamación aguda, cardiopatía crónica. ¿Ya? El daño, la secuela que produjo después. Es decir, una persona de 60 años puede tener cardiopatía reumática. O sea, la secuela de una carditis reumática en edad joven. ¿Ya? Edad joven. Si bien la fiebre reumática es igual de frecuente en ambos sexos, la afectación mitral es más frecuente en mujeres. ¿Ya? La progresión de la enfermedad se debe porque frecuentemente hay episodios de faringitis a repetición. Cada episodio es mayor descarga de inmunidad y mayor daño al endocardio. ¿Ya? Siguiente. Y vean por qué es importante preguntar sobre las condiciones socioeconómicas. No es que el germen se ensañe con los pobres o con los que tienen malas condiciones higiénicas, ¿no? Porque eso está demostrado. Vean, la penicilina se descubrió recién entre los años 40 y 50. Antes no se había descubierto la penicilina. No había antibióticos. Por lo tanto, cualquier mejora en la incidencia de fiebre reumática no se debe al tratamiento, ¿no? Pero antes de los años 50, antes de que se descubra la penicilina, ya empezó a mejorar o a disminuir la incidencia de fiebre reumática sola. A partir del siglo pasado empezó a bajar, solo. Pero solo bajaba en los países con altos niveles de ingresos. O sea, basta que uno esté en un país de altos ingresos, ya tenía menos posibilidades de tener reumática. Solamente por ese hecho. ¿Ya? Tal vez porque haya menos hacinamiento, tal vez porque haya mejores condiciones de aseo, pero baja. Simplemente ese mismo hecho. Solo ese hecho hacía que baje la incidencia de fiebre reumática. Y bastante significativamente. Pero ya, se descubrió la penicilina, pero a pesar de que se descubrió la penicilina, no en todos los países bajó la fiebre reumática. No en todos los países bajó. ¿En qué países bajó la fiebre reumática después de que se descubrió la fiebre reumática? La penicilina. En los países que tenían un buen sistema sanitario. ¿Ya? Es decir, a pesar de que sea un país pobre, si tiene un buen sistema sanitario, puede bajar la incidencia de fiebre reumática. ¿Esto por qué? Porque en los países de esa época soviéticos tenían un buen sistema sanitario, ¿no? Pueden tener todo lo peor en otras cosas, pero su sistema sanitario era excelente, ¿no? Entonces bajó la incidencia de fiebre reumática. Y apenas esos países que tenían un buen sistema sanitario terminaron o acabaron, otra vez empezó la fiebre reumática. Solamente porque se destruyó el sistema sanitario y otra vez empezó. Entonces, los criterios para definir fiebre reumática son diferentes dependiendo del lugar donde el paciente se encuentra. Si ustedes tienen dos pacientes, y ambos les dicen que tienen
ha tenido faringitis y ha tenido inflamación de la articulación, de una sola articulación. 2 pacientes. ¿Qué puede ser? Impresión diagnóstica. En uno de ellos fiebre reumática, o los dos pueden tener o fiebre reumática o una artritis reumatoide juvenil. ¿No? Artritis reumatoide juvenil o fiebre reumática. ¿Qué piensan? Anamnesis. ¿Dónde vive? En un lugar con condiciones socioeconómicas bajas. Fiebre reumática, el otro artritis. En un nivel con condiciones socioeconómicas altas, artritis reumatoide juvenil. Molina, ¿Comprende? ¿No? Por eso es importante la anamnesis. Y esto no solamente es criterio clínico, ¿no? Está escrito en unas guías. O sea, no es una guía, una recomendación internacional discriminativa, es la realidad. Es la realidad. ¿No? Siguiente. Terrible. Ya, pasemos. No vamos a terminar nunca. Ya, a ver. Ya. Vean. Otra característica importante es lo que ya mencionamos, ¿no? Aquí vemos cómo la incidencia de fiebre reumática, el episodio agudo, ya es raro verlo después de los 15 años, 25 años. Ya no hay episodios agudos de fiebre reumática, pero la cardiopatía reumática sí, la secuela sí. Sí, va empeorando todo. Siguiente. Estos son siguiente. Manifestaciones clínicas, ya hablamos de eso. Siguiente. Acá tenemos el compromiso articular. Esto es raro, lo pongo solamente porque es raro. Habitualmente el compromiso articular no es severo, así como es. Generalmente migra y para, no deja huella. ¿Ya? Es raro. Lo ponemos acá porque también puede suceder. ¿Ya? Siempre hay excepciones, pero por lo general no causa daño articular permanente. Siguiente. La carditis sí. Lo primero que ocurre es una valvulitis. Se inflama. Cuando una puerta se inflama, cuando algo se inflama, es como cuando les da alergia, ¿no? Ustedes han visto que a la persona que le da alergia se les hinchan los labios, ¿no? ¿Han visto? Sí. Igual le sucede a la válvula. La válvula es como una boca, como la boca del guasón. Cuando está inflamado, está pues como la alergia, con los labios todos engrosados. Eso se llama valvulitis. ¿Ya? El edema del velo, de los velos valvulares. Es algo pasajero, se inflama y luego se desinflama. ¿Ya? Pero cada episodio de valvulitis va dañando la válvula. ¿Ya? ¿Y qué vamos a oír en esos casos? ¿Qué vamos a oír cuando ocurre una valvulitis? Si es que esta puerta se inflama, se gruesa, no va a cerrar, no va a cerrar, está inflamado, no va a cerrar, se va a quedar abierta, un poco abierta, ¿no? Está inflamado. Entonces, el primer signo de una valvulitis, los primeros episodios están insuficientes. ¿Ya? Pasa la valvulitis, se da antiinflamatorios, el tratamiento que no corresponden a este curso, se da el tratamiento, se desinflama, ¿no? Se desinflama y la valvulitis pasa. Y eso nos da, también no solamente nos da un soplo sistólico de insuficiencia, sino también nos puede dar un soplo de estenosis mitral. ¿Ya? Un soplo de insuficiencia mitral, ¿ya? De estenosis mitral. Ese soplo se llama soplo de Carey-Coons. ¿Ya? Siguiente. Nos puede dar miocarditis, pericarditis. En sístole hay un soplo sistólico y en diástole un soplo sistólico en sístole, cuando hay insuficiencia mitral. Y en diástole, por estar inflamada, vean cómo he dibujado la válvula toda engrosada, por estar inflamada nos da un soplo de Carey-Coons, ¿ya? De Carey-Coons, de estenosis. Siguiente. Podría decir, son los movimientos anormales que ocurren en el paciente, también se denomina baile de Sanguito, está moviendo todo el cuerpo así, todo el tiempo, como un niño que está así alocado, moviendo todo el tiempo, puede durar bastante tiempo, incluso hasta 2 años, ¿ya? Pero luego pasa, desaparece solo. Siguiente. También ahí está el inteno marginato, nódulos subcutáneos también, siguiente.
Y vean, esta es una guía. Aquí está la guía. Claro, yo se lo dije así crudamente, ¿no? Aquí se pone población de bajo riesgo y población de alto riesgo, ¿no? Y ya saben que es una población de alto riesgo. Ya saben que es una población de bajo riesgo, ¿no? Entonces, en una población de alto riesgo, cuando se inflama una sola articulación, indica que es fiebre reumática. En una población de bajo riesgo, ya saben quiénes son, de bajo riesgo, la inflamación de una sola articulación no es suficiente, porque podría ser una artritis reumatoide. Tiene que haber varias articulaciones para que en una población de bajo riesgo digamos que es un criterio de fiebre reumática. ¿Ya? Hasta la fiebre. En una población de bajo riesgo tiene que haber una fiebre más alta, 38.5. En cambio, en una población de alto riesgo, con 38 ya podemos decir que es fiebre reumática. ¿Comprenden? ¿Ya? Bueno, igual, la velocidad de sedimentación, más alto, tiene que estar más alto para decir que es fiebre reumática. ¿Ya? Siguiente. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una estenosis mitral? En una estenosis mitral, esta válvula no se abre bien. Por lo tanto, para que haya flujo, para que se llene el ventrículo izquierdo, tiene que incrementarse la presión en el aurículo izquierdo. ¿Ya? Al no dejar pasar, llenarse bien el ventrículo, se llena la presión en el aurículo izquierdo. Si la enfermedad sigue progresando, para que las venas pulmonares drenen en el aurículo izquierdo, la vena pulmonar también tiene que estar incrementada, ¿no? Porque hemos dicho que la cavidad anterior tiene que tener más presión. Entonces, si la presión en el aurículo izquierdo se incrementa la presión en la vena pulmonar. Si se incrementa la presión en la vena pulmonar, se incrementa la presión en el capilar pulmonar. Si se incrementa la presión en el capilar pulmonar, se incrementa la presión en la arteria pulmonar y así se incrementa la presión en el ventrículo derecho, aurícula derecha, venas cavas y se ve en el examen clínico vamos a evaluar eso. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos, entonces cómo vamos a detectar esto? ¿Cómo lo examinamos en el examen clínico? ¿Ya? ¿Cómo detectaría yo que la válvula mitral está afectada? Auscultatoriamente. Auscultamos, y si auscultamos un soplo o un chasquido de apertura, decimos que hay un daño valvular, ¿no? ¿Y cómo sabríamos si la presión en el aurículo izquierdo está elevada? No podemos medir, no puedo examinar el aurículo izquierdo directamente. Tengo que verlo en forma indirecta. Si la aurícula izquierda tiene presiones elevadas, la vena pulmonar debe estar elevada, pero tampoco puedo ver la vena pulmonar. Los capilares pulmonares tienen que estar elevados, la presión tiene que estar elevada. ¿Cómo examino el capilar pulmonar? ¿Cómo sé que la presión en el capilar pulmonar está elevada? Si yo quisiera investigar, a ver. ¿Qué se les ocurre? Todo es deducción nada más. ¿Viendo si hay edema? ¿Ah? ¿Viendo si hay edema pulmonar? Claro, congestión pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque el incremento de la presión capilar, ¿qué hace? Hace que la presión oncótica, la presión capilar, ¿qué hace? Hace que el líquido salga al extravascular, ¿no? ¿Y qué hace la presión oncótica? Lo mantiene. Hace que regrese, ¿no? Entonces, cuando incrementamos la presión hidrostática, la presión oncótica no va a ser suficiente, entonces va a haber un flujo, una salida del capilar hacia el intersticio. ¿Y qué va a pasar? Va a haber edema intersticial alveolar, ¿no? Y ese edema intersticial alveolar, ¿qué les dijeron? ¿Cómo se evalúa cuando han hecho el capítulo de neumología? ¿Cómo evalúan eso? Con la ocultación podemos... Crepitantes. ¿No? Crepitantes. Significa que hay líquido en los alveolos, ¿no? Los crepitantes, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué otra forma podrían ver que el capilar tiene incremento de presión? Si el capilar está incrementado de presión, ¿qué va a haber? El espacio intersticial se va a engrosar, ¿no? Ajá. Va a estar edematoso. ¿Y qué va a pasar? El intercambio gaseoso no va a ser eficiente. Va a bajar la saturación. Va a haber disney. ¿Qué más? El incremento también puede haber lo que dijeron, ¿no? En las bases va a haber más crepitantes, puede haber edema termopleural también. Hemoptisis. Ya, entonces, de esa forma vemos y evaluamos y examinamos que tenemos incremento de
de la presión capilar pulmonar, ¿no? ¿Cómo veríamos si la arteria pulmonar está hipertensa? ¿Cómo veríamos? La arteria pulmonar hipertensa. Si hay incremento de la presión pulmonar. ¿Ah? Suele haber línea en insuficiencia izquierda, suele haber línea, ¿no? Pero cuando empieza a haber problemas en el derecho, la línea como que se disminuye y, claro, desaparece esta línea por un momento. Se ve que has leído, está bien, pero no es la causa. Pero está bien, está bien lo que has leído, sí, es cierto. Vamos a ver después eso. Mira, este es el ventrículo. La sangre del ventrículo derecho, vamos a ver el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene que expulsar la sangre del pulmón. ¿Ya? Expulsa la sangre del pulmón. Pero hay hipertensión ahí. Tiene que ejercer una gran fuerza el ventrículo derecho para vencer la presión de la arteria pulmonar. ¿Comprende? Sí. Cuando la vence, fluye la sangre. ¿No? Y el diástole, ¿qué pasa? Se cierra la válvula. Si la presión allá es más alta, ¿qué pasa? Se vuelve abrir. Se cierra más fuerte. Entonces, el segundo ruido es más intenso. Segundo ruido intenso, hipertensión. Sugiere que hay hipertensión pulmonar, ¿no? Porque el velo, la válvula sigmoidea pulmonar se cierra más fuerte. Doctor, ¿podría ser también desdoblamiento del segundo ruido? Lo que usted indicó, cuando creo que son dos ruidos que simultáneamente, pero cuando hay un problema en la parte derecha se demora un poco más. Dijo que se suenan como si estuvieran separados. ¿Eso podría ser o no? Sí, puede haber, hay un desdoblamiento, pero lo fundamental es que suena. Eso ocurre más en otras patologías, cuando hay hipertensión por flujo, se llama otras patologías. Lo vamos a ver después. Cuando veamos la válvula mañana, creo que toca la válvula. ¿Ya? Pero en este caso, el cierre abrupto, el cierre intenso nos indica hipertensión pulmonar. Segundo ruido intenso en el foco pulmonar. Hipertensión pulmonar. ¿Cómo sabríamos que el ventrículo derecho tiene hipertensión pulmonar? Ese segundo ruido intenso, ¿y qué más? Al contraerse el ventrículo derecho se vuelve más hipertrófico, ¿no? Tiene que ejercer más fuerza para vencer la presión pulmonar. Se desarrolla más. Y podemos tener un impulso ventricular derecho. Que a veces no, así como tenemos un choque de punta, podemos tener un impulso ventricular derecho, aunque no es tan preciso, pero podría ser. Si se incrementa la presión en el ventrículo derecho, ¿qué veríamos en la aurícula derecha? La aurícula derecha incrementa su presión También, claro. ¿no? Porque si no, no podría haber flujo anterior. Se incrementa la presión. ¿Cómo veríamos el incremento de la presión de la aurícula derecha? ¿Cómo medimos la presión en la aurícula derecha? La yugular. Por la yugular. O sea, vemos la yugular. Distensión Si yugular. la presión en la aurícula derecha está elevada, hay distensión yugular, ¿no? ¿Tienen buena vista? ¿Ven las venas que tengo acá? Sí. ¿La ven o no? ¿Se ven o no? Sí, sí. ¿Ven? Mi corazón está acá, y acá hasta mi mano hay una presión hidrostática, más o menos 40 centímetros de presión hidrostática. Por eso se distiende mi vena. Si yo levanto mi mano, ¿ve? No se ve. La vena desaparece. Bajó, sí. ¿Se dan cuenta? Magia. Desaparece, ¿no? Bajo, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, voy bajando, hasta que empieza a aparecer. En ese punto donde aparece, es la distancia que existe acá. Eso lo vemos acá. Esa es la explicación de la presión yugular. Entonces, dependiendo de la altura en la que veamos esas ondas ACB, esa interfase entre la sangre y el vacío, en ese punto es el que nos indica la altura de la presión yugular. ¿Ya? Así vemos cómo está la presión de llenado auricular, ¿no? Eso es en la vena cava superior. Y en la vena cava inferior, todo lo que ven ahí, ¿no? Edema, miembros superiores, congestión hepática.
Así. ¿Ah? ¿Cómo? Por ejemplo, lo que es congestión hepática. Hay congestión hepática, ¿no? Porque acá salen las venas subhepáticas drenan acá, y si hay un incremento de presión, el hígado crece, se congestiona, hay incremento de la presión, incluso el hígado se vuelve doloroso, palpamos el hígado, está doloroso, está crecido, hay un poco de hepatomegalia, a veces incluso hay pulso hepático que falta debajo del hígado y pulsa, ¿no? Palpamos el hígado y el hígado pulsante en algunas patologías, ¿no? Este incremento de la presión de la vena cava inferior, ¿qué cosa hace? Edema, miembros inferiores. Claro, por la presión hidrostática de nuestros pies, cuando estamos mucho tiempo de pie, inmóvil sin movernos, se hinchan los pies, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión hidrostática vence a la presión osmótica. Excepto si estamos en movimiento, ¿no? Si movemos los pies así. ¿Qué pasa cuando movemos los pies? Los músculos ayudan a drenar. Comprimen las venas y como tiene válvulas, las venas de miembros inferiores tienen válvulas que impiden el regreso, cada vez que aplastan una vena el flujo se vuelve hacia arriba. Y si encima respiramos y ocasionamos una presión negativa en el tórax, ¿no? Ocasionamos una presión negativa en el tórax, en la inspiración va a haber, la presión acá va a ser mayor que acá y va a haber un flujo hacia arriba. A pesar de que estemos de pie, el flujo va hacia arriba, ¿ya? Aunque no nos movamos, el esfuerzo respiratorio, inspiratorio y expiratorio hace que haya un flujo hacia arriba, ¿ya? ¿Qué pasa si hay obstrucción? Si acá hay estenosis, el ventrículo izquierdo, ¿cómo estaría la presión del ventrículo izquierdo? Aumentada. Disminuida, ¿no? Porque no le llega suficiente sangre, ¿no? Si es que yo cierro la puerta y no les dejo salir, entonces afuera no va a haber viento, va a haber menos presión. La presión va a estar acá, ¿ya? Por lo tanto, la presión puede ser un poco más baja, ¿no? Incluso en estados severos puede disminuir el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar. Claro, esta situación, estamos hablando de una situación inicial. ¿Qué pasa cuando esta estenosis no se produce pues de un momento a otro? Se va obstruyendo lentamente a lo largo de los años y las presiones se van incrementando progresivamente a lo largo de los años. Eso nos va a dar un fenómeno que es una hipertensión pulmonar bueno, ahora no lo van a ver cuando llegue en medicina, se llama tipo 2. Cuando una falla en el lado izquierdo, incrementa la presión pulmonar en el lado derecho, ¿no? Y eso hace que ese daño que se produce en el lado derecho va a producir una estenosis, una obstrucción, pero a nivel de las arteriolas. Por lo tanto, la obstrucción ya no va a estar solamente acá, sino también en las arterias. Es en estadios avanzados, estadios muy avanzados, ¿no? Y por lo tanto ya la presión de la arteria pulmonar ya impide que el flujo se incremente la presión acá, ¿ya? Y aparentemente hay una mejoría. Ya siguiente. Tenemos que avanzar. Ya. Entonces, acá vemos cuando se abre bien, no hay gradiente, conforme va obstruyéndose, el gradiente se incrementa, más de 10 cuando es severo. Siguiente. Y ahora veamos qué vamos a ocultar, ocultatoriamente. Este es el mismo diagrama de Wiggers que habíamos visto. En azul, la presión del ventrículo y en rojo, la presión de la aurícula, ¿no? Hemos dicho que como hay estenosis valvular, tiene que incrementarse la presión en el aurículo. Entonces, esta curva de presión tiene que subir. En verde, vemos las presiones cuando hay, podemos decir en estenosis leve o en condiciones normales. La presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo, ligeramente, ¿no? En verde. Cuando tenemos una obstrucción moderada, la presión en la aurícula se incrementa más que el ventrículo, se viene azul y verde, esos dos. Y cuando es muy severa, se ve que la diferencia de presiones entre aurícula y ventrículo es mayor, ¿ya? En la estenosis. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Esta diferencia de presiones entre la aurícula y el ventrículo, en diástoles, va a hacer que se escuche un soplo, un flujo turbulento, ¿ya? Un soplo. Este soplo es diastólico,
se va a producir un soplo diastólico. ¿Y cuál sería el punto en el que se cierra la válvula? ¿La válvula dónde se cierra? ¿Dónde está el cierre valvular mitral? Después del segundo ruido, ¿no? Después del, perdón, la apertura de la válvula mitral, cuando se abre. Después del segundo ruido, ¿no? El segundo ruido se cierra acá, luego con relajación isovolumétrica y se abre acá, ¿no? Donde la presión de la aurícula izquierda se cruza con la del ventrículo, acá, ¿no? Ya. Pero si tenemos una estenosis moderada, ya no se va a cerrar acá, sino se va a cerrar acá. Y si es más severa, se va a cerrar acá. Por lo tanto, cuanto más severa es la obstrucción, el chasquido de apertura se acerca más al segundo ruido. ¿Ya? ¿Se entienden? Cuanto más leve es la estenosis, más separado está del segundo ruido. ¿Ya? Es decir, si tenemos primer ruido, tum, segundo ruido, ta, tum, ta. ¿Ya? Cuando hay una estenosis es tum, tra, tum, tra. Ese tra es el chasquido de apertura. Tum, tra. ¿Ya? Cuanto más severo ese tra, se va a convertir en tum-ta, se va a juntar con el tum-ta. Y cuanto más leve es, va a estar más separado, se va a escuchar mejor el chasquido de apertura. ¿Ya? Separado, tra. Ese tra se va a escuchar mejor. ¿Entienden? Ya siguiente. Algo fundamental cuando uno examina un paciente es también ver la frecuencia cardíaca, ¿no? Es diferente, pues, cuando yo diga tum, ta, tum, ta, tum, ta, es bradicardia, ¿no? Está con bradicardia, ¿no? Ustedes fácilmente pueden distinguir cuál es la sístole y cuál es la diástole, ¿no? Tum, ta, sístole, tum, ta, sístole, ¿no? ¿Por qué? Porque la diástole es más prolongada. En cambio, si yo digo tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, no saben si yo digo tatum o tatum, tatum o tum, ta, porque están muy, la sístole y la diástole la diástole se acorta conforme la frecuencia cardíaca se incrementa, ¿no? La diástole se acorta. Entonces, ¿qué pasa si es que hay un terremoto y acá tenemos la válvula mitral, ¿no? Entonces, no está estenótica y yo hablo así. ¿Ya? Pero como estoy en bradicardia, yo hablo así a medio abierto, y por acá salen 4, hasta que yo cierro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hablo y salen 4. Pero si tengo taquicardia, estoy así, cada vez que hablo, ¿cuántos van a salir? 1, máximo 2. Entonces, cuanto más rápida sea la frecuencia cardíaca, más gradiente va a haber. ¿Se entiende? ¿No? Cuanto más bradicardia, cuanto menos frecuencia cardíaca tenga, va a haber un flujo, va a haber menos gradiente y el flujo va a ser mejor. ¿Comprende? Entonces, si ustedes tendrían un paciente que tiene estenosis mitral, ¿qué preferirían? ¿Que esté en taquicardia o en bradicardia? Bradicardia. Bradicardia, ¿no? ¿Para qué? Para que desagüe, que la aurícula izquierda tenga un buen flujo hacia el ventrículo. ¿Ya? Eso se manifiesta en este gráfico. ¿Ya? Conforme aumenta la frecuencia cardíaca, el gradiente se incrementa. Cuando tiene estenosis leve no es muy importante, pero en moderada y severa esta frecuencia cardíaca sí es importante. ¿Ya? Esto solamente grafica que cuanto más frecuencia cardíaca tiene, el periodo diastólico se corta nada más. ¿Ya? Fíjense. Miren, esta es una válvula esta es la sonrisa de Guasón. ¿Ya? La sonrisa de Guasón. La fibra reumática afecta, inflama los bordes. ¿Ya? Por lo tanto, acá se fusiona. Hay fusión en las comisuras. ¿No? En las comisuras, se llama comisura porque es como una sonrisa, ¿no? La comisura labial igual. Se fusionan en las comisuras.
Esta fusión en las comisuras es una característica de la fiebre reumática. Otro tipo de estenosis no empieza por las comisuras. Solo la fiebre reumática tiene función de comisuras. ¿Ya? Las degenerativas obstruyen por acá. En cambio, las reumáticas empiezan por las comisuras. ¿Ya? Así. Por eso le llaman en boca de pescado. Si ven la válvula mitral reumática, la van a ver en boca de pescado, así como esto. Boca de pescado. Siguiente. Entonces, ahora que han visto cuál es la fisiopatología de la estenosis mitral, ya pueden ver cómo se va a presentar clínicamente, ¿no? Va a tener disnea de esfuerzo que progrese con el reposo, ¿no? Si la congestión pulmonar es muy severa, va a tener incluso ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿no? Puede llegar a tener edema pulmonar, ya saben por qué. Si la aurícula izquierda crece, porque al haber más presión en la aurícula izquierda, a veces crece, se dilata más, puede llegar a ser arritmias con fibrilación auricular. Fibrilación auricular es muy frecuente en una estenosis mitral. Es la arritmia más frecuente en la estenosis mitral, ¿no? ¿Por qué? Porque se afecta bastante la aurícula, porque la aurícula es la que crece, ¿ya? No el ventrículo, sino la aurícula. Hemoptisis. ¿Por qué habría hemoptisis? Porque la presión capilar es grande y hay salida de sangre, ¿no? Hay fenómenos embólicos. ¿Por qué habría fenómenos embólicos? Por la fibrilación. La fibrilación, ¿qué ocasiona la fibrilación? Estasis. Estasis, ¿no? La fibrilación puede ser estasis. Infecciones respiratorias. La congestión pulmonar, ¿no? La congestión pulmonar, el incremento en los líquidos, todo va a hacer que haya más congestión pulmonar, más infección. Endocarditis infecciosa, ¿por qué? Porque se laceran los velos de las válvulas. Claro, el inflamar los velos, esa alteración estructural va a hacer que haya más estrés en las paredes del corazón, especialmente en las válvulas, ¿ya? Entonces, si cuando ustedes extraen una muela o tienen un absceso dental, ese germen viaja por todo su cuerpo, hace una bacteriemia, pero no se aloja en ninguna parte, en los pacientes que tienen ya una cardiopatía estructural, es probable que se aloje el germen, encuentre un lugar donde alosarse, ya hay endocarditis bacteriana, ¿ya? Infecciosa. Hipertensión pulmonar, ya dijimos por qué hay hipertensión pulmonar, ¿no? Y falla derecha. Bien. Vean acá, solamente para que revisen la curva de presión en amarillo de la aurícula izquierda, es muy paralela a la presión del ventrículo izquierdo diastólica. Siguiente. Vean en la estenosis mitral cómo la presión en la aurícula izquierda se incrementa, y esta diferencia es la que ocasiona el soplo, ¿ya? Esa diferencia. Siguiente. Siguiente. En el examen físico en una estenosis mitral reumática van a ver rurefacción malar, ¿no? Es un signo específico, también lo ven los pacientes que tienen lupus también, ¿no? Pero puede haber, ¿ya? La frecuencia del pulso puede ser irregular si es que tiene fibrilación auricular, ¿ya? Si es que no tiene fibrilación auricular, la onda A va a ser prominente. ¿Por qué? Si es que no tiene fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque cuando se contrae la aurícula, se contrae con tanta fuerza para vencer esa obstrucción que da una onda alta, ¿ya? Entonces, una onda alta, obviamente, si tiene fibrilación auricular nunca se va a contraer, ¿no? Porque la fibrilación auricular causa éstasis, no genera presión, ¿ya? La presión sanguínea puede ser normal o baja, ya dijimos, porque el ventrículo izquierdo no se llena, ¿no? Y vamos a palpar una vibración diastólica. Regrese el anterior. Miren, la anterior. Este gradiente de presión va a ocasionar un soplo. Pero ese soplo no va a ser tan intenso como cuando ocurre entre dos cámaras de alta presión. La diferencia entre el diástolo, estamos hablando, entre la aurícula y el ventrículo es muy pobre, muy poca. ¿Ya? Muy pocos milímetros de mercurio. Es diferente cuando ocurre una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo. En el diástolo hay una gran diferencia de presión, 80 milímetros de diferencia de presión. En cambio, acá hemos dicho que para ser severo se requiere solo 10 milímetros, ¿no? Eso va a ocasionar soplos de baja intensidad y de baja frecuencia, ¿ya? Bien. Entonces, a veces
no escuchamos muy bien el soplo del estenosis mitral, pero sí lo palpamos, sí hay una vibración. ¿Ya? Siguiente. En la ocultación cardíaca ya explicamos esto, ¿no? Siguiente. Los soplos cardíacos, vamos a hacer una pequeña revisión, simplemente, pueden ser sistólicos, diastólicos, sistodiastólicos o continuos, ¿no? En cuanto a la graduación, podemos graduarlo hasta el grado 4 o hasta el grado 6. ¿En cuál de estos se produce la vibración? 4 en la clasificación de 6, ¿no? De 6 a 4, ¿no? El 3 es intenso, el 2 es audible por lo menos, ¿ya? Clasificación hemodinámica, de acuerdo al momento del ciclo cardíaco. Si es durante toda la sístole se llama holosistole. Si es solamente en el inicio de la diástole, es decir, en la fase de llenado rápido, le llamamos protodiastólico. Si es en la última fase de la diástole, lo llamamos telediastólico o presistólico. O sea, en el momento que se contrae la aurícula, al final, se llama telediastólico o presistólico. ¿Ya? Y cuando es en el periodo de diastasis, lo llamamos mesodiastólico o de llenado. ¿Ya? Y cuando ocurre en todas las fases, es un soplo continuo. ¿Ya? Siguiente. Esto ya hemos visto. Siguiente. Siguiente también. Ya, ahora. El primer ruido, ¿cómo será? Intenso, ¿no? Intenso. Es cuando el velo se cierra, ¿no? El velo se cierra, primer ruido intenso. Cuando se cierra la válvula mitral, solo si los velos son flexibles. Si los velos ya están rígidos, no se mueven mucho, no van a ocasionar ruido, sino muy poco, ¿ya? El componente pulmonar del segundo ruido es intenso. ¿Por qué? Porque hay hipertensión pulmonar. El segundo ruido es intenso, ¿no? El componente pulmonar. ¿Cómo sabemos qué es el componente pulmonar? Porque lo escuchamos mejor en el foco pulmonar. Cuando lo escuchamos en el foco aórtico es el componente aórtico. ¿Ya? El segundo ruido se vuelve único. Único. ¿Por qué se vuelve único? Intenso y único. ¿Por qué? ¿Qué dijimos cómo se comporta el segundo ruido con la inspiración? Cuando inspiramos se prolonga, ¿no? El flujo en la pulmonar, ¿sí o no? Sí. Entonces, la pulmonar, el componente pulmonar no se cierra. Esta es la pulmonar, este es el aorta. El componente, en inspiración, el componente pulmonar se cierra tardíamente, ¿ya? En expiración se cierran juntos. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando hay hipertensión pulmonar, no hay un buen flujo. Entonces ya no se separan. Están ahí. Ya no hay un buen flujo. Porque para que haya flujo tiene que haber mucha presión. Entonces ya no hay un buen flujo. ¿Ya? El chasquido de apertura, hemos dicho que se escucha en el momento que se abre después del segundo ruido, ¿no? Y hemos dicho que cuanto más severa es la estenosis mitral, más se aproxima al segundo ruido. Y cuanto más leve es, más separado está. ¿Ya? Después viene el llenado rápido. El llenado rápido, ¿qué implica? Que la presión en el aurículo izquierda al inicio es alta. Entonces hay un soplo. Pero conforme se va haciendo la aurícula izquierda, la presión va disminuyendo y el soplo va disminuyendo, ¿no? Y luego cuando se contrae la aurícula, si es que está en ritmo sinusal, ocurre un refuerzo presistólico. Presistólico, ¿ya? Soplo diastólico y con refuerzo presistólico. Chasquido de apertura. Es característico de una estenosis mitral que está en ritmo sinusal. Cuando ya no tenga ritmo sinusal, ya no va a haber refuerzo presistólico. ¿Ya? Solamente el diastólico. ¿Y cómo se escucha? ¿Qué características debemos evaluar en un soplo? El momento no se presenta. ¿Ah? El momento, si es sistólico. El momento en que se presenta. ¿Es sistólico o es diastólico? ¿Ya? ¿Qué más? La
intensidad. La intensidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? La intensidad. ¿Qué más? El tono. ¿No? El tono. ¿Tono alto o tono bajo? ¿Ya? Si es agudo o grave. A ver. Ya. No. ¿Tono alto o tono bajo? Bajo. Tono bajo. Bajo. ¿Ah? Bajo. O es intermedio, ¿no? Un tono más bajo y un tono más alto, ¿no? Todo es relativo. ¿Ya? Por eso no decimos ni agudo ni grave. Ah, ya. Tono más alto, tono más bajo. Ok. ¿Ya? ¿Qué más? El timbre. ¿Qué es el timbre? ¿Quién lo produce? ¿No? ¿Ah? El material de donde, o sea, ¿quién lo produce? Como usted dijo, con las llaves. Es una característica especial. Es como cuando ustedes leen un libro y dicen, escuché un ruido como cuando unas llaves están moviéndose, ¿no? O escucho como un tractor que esté pasando por la calle, ¿no? Entonces usted ya se imagina qué tipo de ruido es. Un retumbo diastólico, ¿no? Entonces el soplo del estenoso central es como un retumbo diastólico, un rodamiento, como si una rueda estaría dando vueltas por acá. Digan, como dice la vaca, así igual, ese es un retumbo diastólico. Así, algo así. ¿Comprenden? Es un retumbo. Por lo tanto, quédense callados, escuchen el. ¿Qué escuchan? ¿Ah? ¿Qué más? Su voz. Escucha la máquina. No hay una máquina, un aire acondicionado que está prendido, ¿no? El ruido del aire acondicionado. Ese ruido que inicialmente no lo escuchaban y ahora cuando prestaron atención, sí, ese ruido enmascara el soplo diastólico. O sea, si no están oyendo el soplo en un momento, en un lugar silencioso, no van a escuchar ese ruido. ¿Comprenden? Ustedes van a querer que no es así, es un retumbo. Es como ese retumbo de la mano, ¿no? Pero que ocurre en fase. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen que ver? La fase de cada ciclo, ¿no? Es protodiastólico, telediastólico, mesodiastólico, ¿no? Telesistólico, la fase en la que ocurre. ¿Ya? ¿Qué más? La forma que tiene. ¿Ya? Es un soplo uniforme o es un soplo ascendente y descendente. ¿No? La forma del soplo también. La forma, ¿no? La forma romboidal, descendente, creciente y decreciente. ¿Entienden? ¿Comprenden? ¿Ya? Este es un retumbo diastólico, ¿no? Conforme se va vaciando la aurícula va a desaparecer. ¿Ya? Y luego hay un refuerzo diastólico. Bien. Vean. Más severa, menos severa. ¿Ven? La siguiente. ¿En qué momento respiratorio escucharía mejor este soplo? ¿En inspiración o en expiración? ¿Ah? Inspiración. Es o is, oír. Expiración, ¿no? En expiración. Los soplos del lado derecho se escuchan mejor en inspiración y los del lado izquierdo en expiración, ¿no? Podemos encontrar hepatomegalia, edema, citis, dependiendo de la gravedad y severidad, ¿no? Si es algo leve, si las presiones todavía no han afectado el lado derecho, probablemente no encontremos el resto, ¿ya? Siguiente. ¿Con qué van? Si es un soplo de tono bajo, ¿con qué van a escuchar? ¿Con la campana o el diafragma? Con la Campana. Siguiente. Acá está la maniobra de Rivero Calvado. Bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿ya?
tampoco vamos a ver eso. Tamperito tampoco, sigue. Ahí está, esto. ¿Qué hacemos? Antiguamente se hacía comisurotomía quirúrgica, es decir, si decíamos que las comisuras estaban fusionadas, se cortaban las comisuras. Se cortaban, así como al guasón, para que se veía más. Así, ¿no? Se cortaban las comisuras para que se abra la válvula. Se llamaba comisurotomía quirúrgica. Actualmente también se hace comisurotomía con balón. Se infla con un balón en la válvula mitral y se abren las comisuras, ¿no? Con plato, percutánеamente. Pero hay casos en los cuales el problema no está en las comisuras, sino está en el resto de la válvula, o ya está muy dañada la válvula y requiere cambiar la válvula, un reemplazo valvular quirúrgico, implantándole válvulas biológicas, utilizando a un esqueleto metálico, se le ponen válvulas de pericardio bovino o porcino, ¿no? En los velos, o se ponen válvulas metálicas. Las válvulas metálicas duran más de 30, 40 años, una sola operación dura. El problema es que al ponerse en contacto el metal con la sangre, predispone a la coagulación. Entonces tiene que tener anticoagulación permanente. ¿Ya? Y más en la válvula mitral, pues que es una válvula que está sometida a bajo flujo, está al costado del aurículo izquierdo y puede producir más trombos. ¿Ya? Entonces tiene que estar anticoagulada. La válvula mitral tiene que estar más anticoagulada que la válvula óptica. Y la prótesis biológica, que es mucho más fisiológica, no requiere anticoagulación, pero se deteriora más fácilmente, ¿no? Al ser un cuerpo extraño, dura pues 15 años. Actualmente hay válvulas que duran hasta 20 años, ¿no? Pero es incierto. Pongamos que duran 15 años. Si le ponen una válvula a una persona joven, significa que 15 años después van a estar operándole otra vez para meter la válvula, ¿no? Siguiente. La tricúspide. Es más fácil de explicar porque es casi lo mismo. La semiología es muy similar, ¿no? La semiología es muy similar. Se va a manifestar ya no con falla izquierda, sino con falla derecha, ¿no? El problema está más anterior, más previo, ¿no? Va a haber ya, ahí vamos a ver primero la falla hepática, la inculinación yugular, los edemas de miembros anteriores, también disney obviamente, ¿ya? ¿Cuál es la etiología? Es raro que se afecte la válvula tricúspide, generalmente se afecta cuando falla la válvula izquierda. Como hemos visto, falla la mitral y esto arrastra la tricúspide después, ¿ya? Pero que se afecte solamente la válvula tricúspide puede ser, pero es más raro. ¿Cuáles son las causas? También reumática. Pero es raro también que afecte de frente la tricúspide y no afecte la mitral. Por lo general siempre la mitral, ¿ya? También hay algunos fármacos que habíamos dicho para bajar de peso que pueden ocasionar daño de la válvula tricúspide, y también pueden haber coágulos o neoplasias que obstruyen la válvula, ¿no? Mixomas, trombos auriculares y un tumor que es el tumor carcinoide, el tumor neuroendocrino siguiente. Es un tumor neuroendocrino que es un tumor de células que no son del corazón, son células del tracto gastrointestinal, pero secretan algunas sustancias vasoactivas que pueden causar fibrosis y daño endocárdico, ¿ya? Especialmente en el lado derecho. ¿Por qué? Porque al ser un tumor en el lado digestivo, cuando ingresan a la circulación, pasan a la aurícula derecha, ventrículo derecho, pueden causar daño en esa zona. Cuando pasan al pulmón se metabolizan. Entonces cuando llegan al lado izquierdo ya no hay estas sustancias porque ya han sido metabolizadas en el pulmón. Es por eso que es raro ver una afectación por tumor carcinoide en el lado izquierdo, ¿ya? Porque el fármaco vasoactivo, las sustancias vasoactivas ya se han metabolizado. ¿Y qué características tienen estas sustancias vasoactivas? Especialmente la serotonina. Causa rubefacción de la cara, por momentos tengo como bochornos, tengo enrojecimiento de la cara, diarreas, dolor abdominal, ¿no? A veces hay incluso broncoespasmo, episodios de broncoespasmos, sibilancias, y puede haber incluso hipotensión, ¿ya? Miren, es bien raro.
1.2 a 2.1 por 100.000 personas. Es bien raro. Cuando hay un caso clínico siempre ponen carcinoide, ¿no? Siempre. Aquí es, este tumor carcinoide causa daño a las válvulas, la aurícula izquierda y el lado derecho fundamentalmente. Acá ya no, porque el pulmón se metabolizó, ¿ya? ¿Qué ocasiona esto? Esta fibrosis de las válvulas ocasiona que el velo se vuelva más rígido, duro, se fibrosa, y no se cierra ni se abre, ¿ya? Causa estenosis tricuspide. Siguiente. Hay alteraciones electrocardiográficas, hagamos. Siguiente. Vean. Acá estamos viendo el negativo, solamente esto es para que vean simplemente en una radiografía cómo se ven las ramas pulmonares, ¿no? La rama pulmonar derecha, la rama pulmonar izquierda, la arteria, cómo se divide en ramas como si fuera un árbol, ¿no? Un árbol. ¿Ya? Acá hay cardiomegalia y un corazón grandazo. La arteria pulmonar está grandaza. Un paciente con hipertensión pulmonar. ¿Ya? La arteria pulmonar se ha agrandado. Bien. ¿Han visto ya radiografías o no? Estamos viendo. Están viendo, ¿no? Vean. La línea tangente pulmonar. El botón aórtico es este no es el botón aórtico. No, es el de arriba. El botón aórtico es este. Este es el cono de la pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar. ¿Ya? Siguiente. Y ya. Eso sería todo.